estado hablándoles de varias cosas que Dios ha estado poniendo en mi corazón el día de hoy. Quiero hablarles de algo que es bastante importante siempre para nosotros, porque la Biblia nos dice que Dios al que ama, Él corrige. La Biblia dice que Dios al que ama, Él disciplina. Lo que pasa es que para nosotros no entendemos correctamente qué es la disciplina, y debido a nuestra cultura hispana, muchas veces nos enseñaron a nosotros de que recibimos de Dios exactamente lo que hacemos. Entonces, que si uno se porta mal, como que Dios es malo con uno, y que si uno se porta más o menos bien, como que Dios tiene que ser bueno con uno. Y la mera verdad que no es así. Dios trata con nosotros de otra manera. Entonces voy a hablar el día de hoy de lo que es la corrección de Dios y cómo esto es un ajuste constante. Esto lo hago motivado en lo siguiente. No hace mucho tiempo vino un joven y me dijo: pastor, ¿cómo sé yo que soy salvo? Así me dijo este joven. Y tuve que preguntarle inmediatamente: ¿y por qué me haces esa pregunta? Entonces él me responde y me dice: mire, es que aunque yo ya me entregué a Jesucristo, todavía algunas veces hago cosas que yo no debo de hacer. Eso me está diciendo el joven. Dice: mejor dicho, pastor, todavía peco y me siento mal de hacerlo. Me encantó que este joven fuera tan honesto, porque esto es exactamente la situación de todos nosotros, ¿o no? A ver, 1, 2, 3. Yo pertenezco ahí también. Y la historia es muy común. Esta historia le sucede absolutamente a todos aquellos que se entregan a Jesucristo. Todos aquellos que quieren vivir sus vidas para Dios van a tener este sentir. Y claro que sí, sí pecamos. Todavía hacemos cosas que no deseamos hacer, y luego nos arrepentimos, luego nos sentimos mal, y luego hasta consecuencias vienen por asunto de esto. Ahora, la pregunta sería: ¿cuál es la diferencia entre alguien que es salvo y alguien que aún no es salvo? ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Y lo siguiente es la respuesta: la persona que ha recibido la salvación ya no quiere tener el deseo de pecar. La persona que ha recibido la salvación ya conoce que cuando peca no solo está desagradando a Dios, pero también se entristece al Espíritu de Dios que está en él, y la persona misma se desanima y hasta se deprime. Una gran causa de depresión en medio de los cristianos, ¿me entendieron? ¿Me vieron? Una gran causa de depresión en medio de los cristianos es porque hemos entristecido al Espíritu o lo hemos apagado. Y entonces hay muchos cristianos que aún no conocen que su papá está listo para perdonarlos, y entonces debido a que no piden perdón y no se abren y no son amplios con Dios con relación a esto, aún no conocen al Señor como consolador. O las canciones del día de hoy, de nuevo Manuel ni siquiera sabía lo que yo iba a hablar, y de nuevo pone las canciones exactamente que caen como anillo al dedo en lo que yo estaba hablando. ¡Qué belleza! Debido a eso es que algunas personas aún se empiezan más bien a entristecer y se deprimen. Cuando esto sucede y la persona se entristece, cuando la persona está deprimida, la Biblia tiene dos cosas importantes. Primero, la Biblia tiene un consuelo y la Biblia tiene un consejo. Hay consejos y hay consuelos en la palabra de Dios para que nosotros podamos sobreponernos a la depresión y a la tristeza. La persona debe estar primeramente dispuesta a ser corregida. La persona debe de estar dispuesta siempre a ser corregida. Y esto significa de que la persona debe permitir que se le llame la atención. Ahora, hay maneras en las que se puede llamar la atención, y voy a empezar a llamarlo esto una crítica positiva. Las críticas positivas son buenas. Lo que pasa es que no sabemos ni cómo darlas ni cómo recibirlas. No nos gusta la crítica de ninguna manera, ni positiva ni negativa, no nos agrada. Pero las críticas positivas son muy importantes, porque la crítica positiva nos va a ayudar a corregir. Y cuando se corrigen las cosas, esto es un ajuste intencional. Corregir algo es un ajuste intencional de varias cosas importantes. Primero, nosotros debemos de estar constantemente permitiendo que Dios nos corrija y nos ajuste nuestro comportamiento, nuestros pensamientos y nuestras decisiones.
Dios quiere constantemente tratar con eso porque es ahí donde tenemos serios problemas. Mejor dicho, la corrección, y especialmente cuando viene de parte de Dios, es necesaria para que nuestra vida se enderece de tal manera que entonces vivamos agradando a Dios constantemente, en lugar de vivir cometiendo y haciendo los mismos errores y los mismos pecados. Ese joven, al decirme de que él quería saber si era realmente salvo y que todavía tenía pecado, ese joven está correcto. Me estaba diciendo exactamente lo que debe de haber en la vida de cada persona, porque constantemente estamos siendo examinados por el Espíritu de Dios y constantemente Dios nos quiere dirigir más y más y más a vivir una vida mejor con Él. Esto es precioso, mis hermanos, porque ¿saben entonces qué es lo que Dios hace? Él nos confronta con nuestra propia humanidad. Él nos confronta con nuestros propios pecados. Él nos confronta con las cosas en las cuales Él quiere trabajar y Él quiere enderezar. Y cuando Él las endereza, ¡qué belleza! Oraba yo hace 2 o 3 días una oración tan linda que tenía en mi corazón y le decía: Señor, ¿y quién me puede arrebatar de tus manos? Amén. Ni mis propios pecados. ¿Escucharon? Ni mis propios pecados, porque le pertenezco a Él y estoy dispuesto a que Él trate conmigo. Entonces, la corrección es necesaria. Vea lo que dice Proverbios, capítulo 15, verso 31. Dice: el que escucha la corrección, que da la vida, habitará entre los sabios. O sea, hay corrección que da vida. Y en la misma vida hay maneras en que Dios permite que vengan o personas, que vengan circunstancias, o venga la palabra de Dios, inclusive que venga mi esposa y me corrija, y no me agrada mucho, pero está bien, es correcto. Lo más cercano al Espíritu Santo en mi casa es mi esposa. Y le doy gracias a Dios. Dios te bendiga, Manuel. Dios te bendiga mucho, Manuelito. Bueno, le doy gracias a Dios. Entonces dice: el que escucha la corrección que da la vida, habitará entre los sabios. El que rechaza la corrección, el que rechaza los ajustes de Dios, el que rechaza el que se le llame la atención, dice, se daña él mismo. Pero el que atiende la reprensión gana entendimiento. Entonces, esto es lo que la crítica positiva es. Es alguien que se atreve a decirnos o a mostrarnos que se necesita un ajuste o que se necesita un cambio. Y lo que quiere decir esto es que hay sabiduría cuando permitimos que alguien nos ayude a ver que hay necesidad de un ajuste y que hay necesidad de un cambio. Porque hay veces que tenemos nuestras propias maneras de ver las cosas. ¿Sabe cómo me lo dice mi esposa? Es que estás metido en tus propios... A ver, ¿quién? Moles. Estás sentado en tus propios moles. Esto es una expresión muy mexicana de que estoy en mi mero y de ahí nadie me va a sacar. Bueno, así somos la mayoría de nosotros. Tenemos nuestras propias maneras que ni el esposo, ni la esposa, ni nadie me va a sacar de así. Es más, así nací. Y así me voy a morir. Bueno, no me agrada mucho, pero yo lo practico también. Entonces, la crítica positiva es cuando alguien se va a atrever a decirnos o a mostrarnos algo que necesitamos, o un ajuste o un cambio. Y esto es muy importante, porque ¿cuál es la diferencia entonces entre crítica positiva y la crítica negativa? ¿Cuál es la diferencia entre crítica positiva y la crítica destructiva? La diferencia es la actitud de quien la da. Es la actitud. Yo puedo venir con la actitud de que yo soy el que mando aquí, yo soy el pastor, y de esa manera yo me impongo. O yo puedo venir como su amigo, puedo venir con una palabra blanda en mi boca, puedo venir a decirle: ¿sabes qué? Me agradan mucho tus zapatos, hermano, pero como que el color amarillo no va muy bien para un hombre. Zapatos de color amarillo, ¿no estaría bien? ¿Es un buen consejo para un hombre? Bueno, la camisa sí, la camisa amarilla, bien, sí. O puedes venir a decirle: don José, vengo a decirte algo con mucho cariño. Mire, la próxima vez no se pinte las uñas de color rojo, José. Tal vez blancas se le ven mejor. No, perdóname. Eso estoy tratando de ser chistoso. Hay cosas en las que nos podemos ayudar si solo lo decimos. Tengo una ilustración. Esta es una historia que escuché hace mucho, pero mucho tiempo, pero es muy apropiada. Y esta historia, algunas partes las voy a tener que leer porque no las recuerdo completamente. Cuentan de un rey, de que hace mucho tiempo atrás,
escuchó a dos personas y le dijeron que como rey ellos le podían ayudar para que él descubriera quiénes eran los que tenían buenas intenciones y los que tenían buen corazón de todos los que le ayudaban en el reino. Ellos le podían hacer un vestido muy especial, y todo aquel que no pudiera ver el vestido, esos eran los que tenían malas intenciones, eran malos de corazón, y el rey al ver eso podía deshacerse de ellos. Claro que le agradó al rey la propuesta y le dijo: hágame ese vestido, me va a ayudar mucho para yo ser un buen rey. Y los hombres entonces entraron en un cuarto y empezaron a hacer aquel vestido, a la misma vez que empezaron a pedir grandes cantidades de dinero. Varios meses pasaron y aún nadie había visto aquel vestido, hasta que le avisaron al rey que ahora sí podía tener una gran fiesta porque el vestido estaba listo. Llegó el día de la fiesta y las personas más importantes que le ayudaban al rey estaban todas ahí, y el rey, cuando fue a probarse el vestido en el cuarto de arriba del palacio, se dio cuenta de que él mismo tampoco podía ver el vestido, pero se quedó callado el rey para que nadie supiera que también él tenía un corazón malo. Así empezó a decir que estaba muy bonito el vestido, el mismo rey, y supuestamente se hizo como que se estaba vistiendo con el vestido. Cuando bajó las escaleras hasta donde estaba la fiesta, todos los reunidos sabían que el que no podía ver el vestido iba a ser quitado de los lugares de autoridad en el gobierno y iban a ser echados fuera de ese país. Así es que todos empezaron a darle halagos y aplaudir al rey por el vestido que aún nadie podía ver, ni el mismo rey. Y le decían: ¿qué vestido más bonito tiene el rey? Le decían. Pero mentirosos todos eran. Realmente el rey estaba desnudo y todos podían ver su desnudez. Pero un niño metido entre las piernas de su mamá se quedaba viendo y se quedaba viendo y se quedaba viendo al rey, hasta que el niño no aguantó y le dijo: señor rey. Y yo no le quiero decir lo que le dijo: está desnudo, no tiene ningún vestido puesto. Y cuando el niño dijo eso, todas las personas empezaron a reírse a carcajada abierta, porque todo el mundo sabía que el niño estaba diciendo la verdad. Aquel niño no solo estaba diciendo una verdad, pero tuvo que decir lo que era una crítica positiva. Había una necesidad que necesitaba ser corregida. Había una situación que necesitaba que alguien dijera la verdad. ¿Iba a herir el ego del rey? Sí. Ahora pensemos en la vergüenza del rey al entender que estaba completamente desnudo ante todas aquellas personas. Lo mismo nos sucede a todos nosotros cuando somos encontrados o en una falta, cuando sabemos que hemos hecho algo equivocado, cuando hemos tomado lo que no debimos, cuando dijimos una palabra fuera de lugar, o cuando tuvimos pensamientos, que muy a menudo nos sucede, que no son los más correctos. Y especialmente cuando sabemos que otras personas nos conocen y saben lo que está pasando, ¿verdad que nos da vergüenza? Sentimos el ego herido, nos vemos desnudos. El asunto es: ¿quién se atreve a decirme la verdad? ¿Y a quién le vamos a permitir que nos diga la verdad? Y será importante que me digan la verdad. La Biblia, esto es exactamente lo que hace. La Biblia nos dice la verdad. Dios usa su propia palabra para mostrarnos no solo nuestra desnudez, pero también para mostrarnos que Él tiene un deseo de corregirnos, Él tiene un deseo de enderezarnos, Él tiene un deseo de ayudarnos a que nos demos cuenta de las cosas que otras personas sí se dan cuenta que nosotros tenemos, y nosotros tratamos de caminar con un vestido muy bonito. El Salmo 31, lo vamos a empezar a leer, es una muestra de cómo en los días que nos suceden esas cosas, cuando tenemos vergüenza, en medio de las situaciones, cuando somos encontrados desnudos, cuando hemos cometido alguna equivocación y hasta cuando hemos pecado, este salmo nos va a ayudar a ver que tenemos la oportunidad de arreglar y de enderezar las cosas a la manera de Dios.
porque Dios solo tiene deseos de ayudarnos a vivir mejor. ¿Cómo lo hace? Bueno, hay un vestido disponible. Hay un verdadero vestido disponible. Él tiene los verdaderos vestidos. Él nos quiere vestir con esos vestidos. Empecemos a leer. Dice Salmo de David, número 31, verso 1. Dice: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte. Sé tú mi fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, y por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Aparentemente nos parece que este salmo está hablando de enemigos de David. Pareciera de que es alguien fuera de las situaciones de él mismo, que lo está persiguiendo y que lo están azotando, pero este no es el caso. David aquí estaba atravesando un momento difícil en la vida espiritual de él y difícil en las relaciones de él. Es un momento en el que él sabe que tiene pecado, él ha sido encontrado desnudo, y David está confesando algo ante Dios. Esto es una oración que le está saliendo de su corazón. Este hombre David, algunos de ustedes no saben quién era. Él era el rey de Israel. Y siendo el rey de Israel, lo que él está haciendo aquí, él está confesándole a Dios: me he encontrado desnudo, estoy desnudo, tengo pecado, y lo que estoy haciendo es que estoy yendo contigo, Dios, te estoy buscando porque es el único lugar a donde yo puedo ir. ¿Sabe? En el principio también, cuando Adán y Eva pecaron, después de que ellos se dieron cuenta de su desnudez, y la desnudez de Adán y Eva no solo fue física, pero también fue espiritual, fue de adentro. Se encontraron desnudos ante Dios debido al pecado que cometieron. Cuando ellos escucharon la voz de Dios, Adán y Eva, cuando Dios los buscaba, ¿sabe lo que Adán y Eva hicieron? En lugar de permitir que Dios los buscara y los encontrara, se escondieron. El pecado desde aquel tiempo motiva a la persona, cuando escucha la voz de Dios, se esconde. Y al escuchar la voz de Dios y la persona esconderse, significa que la persona no le da oportunidad a Dios de que Dios trabaje o les ayude, de que Dios los enderece, de que Dios los corrija. No hay corrección de parte de Dios cuando uno se anda escondiendo de Dios, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo va a tocar a uno Dios si uno no quiere nada con Dios? Es más, de hecho, uno puede venir a la iglesia y todavía uno puede estar escondido de Dios. El mejor lugar para esconderse de Dios es la iglesia. ¿Sabían? ¿Sabían cómo? Porque entonces solo practicamos los rituales, solo levanto las manos, solo medio canto. ¿Cómo está bendecido, hermano? ¿Cómo le va? Gloria a Dios. ¿Han encontrado gentes así que hablan de esa manera? Y por dentro tienen vidas deshechas, vidas malas, vidas que no están parejas, porque no reflejan realmente de que hay un Cristo vivo que vive en ellos y que los motiva. No son personas que dicen: bueno, la mera verdad es que hoy ando mal, tengo pecado, hice algo que no debí, me siento miserable. No lo dicen. Adán y Eva se empiezan a esconder de Dios. Y al esconderse de Dios, empiezan a huir de Dios. Y al huir de Dios hicieron algo horrible, porque entonces al ocultarse, tratan de cubrirse a ellos mismos. Y al tratar de cubrirse a ellos mismos, lo hacen con hojas, con un delantal de hojas de trigo de la higuera. Y ya algunos de ustedes ya saben, yo tengo un chiste con eso, porque las hojas de los higos dan deseos de rascarse. Entonces andaban con delantales de hojas, todos cubiertos aquí por el frente y por atrás. Imagínense la rasquiña. Bueno, allá ustedes, yo ahí los dejo. Vean qué manera. En serio, así somos con Dios, y así somos en la vida. Y ellos trataron de cubrir su desnudez. Y sabe, todas las personas tratamos de cubrir nuestra propia desnudez. Aunque Dios nos ve tal y como somos, Dios sabe tal y como somos, Dios sabe cómo es que estamos desnudos. Y en este salmo de David, lo que está sucediendo es que él está buscando a Dios, porque David sí sabe que él necesita ser cubierto de su desnudez. Y David lo que está haciendo es que está orando, pidiendo que su oración sea escuchada, y él quiere ser librado del peso de su pecado. Porque ¿cuántos de ustedes saben que después de que uno hace algo malo, cuando el Espíritu Santo está dentro de una persona, esa persona va a hacer lo que el joven hizo? Pastor, si todavía peco, ¿soy salvo? Porque todavía tengo deseos de pecar y peco, ¿o no? Y la diferencia es que va uno a Dios
Y es lo que David está haciendo aquí. David entiende que él no puede y tampoco debe de ir a ningún otro lugar o ir con ninguna otra persona a buscar alivio y perdón, porque solo en el Señor David conoce que encuentra la solución para su necesidad. El peso de su pecado, la desnudez que lleva, toda la necesidad espiritual que lleva, no la puede saciar, no le puede recibir ayuda en ningún otro lugar ni con ninguna otra persona. Y el verso 5 de ese Salmo 31 tiene un valor importantísimo. Vea lo que dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Vea qué manera de David de hablar de algo, y esto es profético, porque esas son las mismas palabras que Jesucristo iba a decir casi 1000 años después, cuando Jesucristo estaba por entregar su espíritu en la cruz del Calvario. En los momentos más difíciles de la vida de Jesucristo, Jesús también dice las mismas exactas palabras: Señor Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y David, en ese momento tan difícil de su vida, él estaba haciendo exactamente lo mismo, porque no hay ninguna otra persona a la que debamos confiar nuestro espíritu. Solo el Padre nos ha amado con amor eterno. El Padre nos amó con amor eterno. Con amor eterno te he amado, dice la Escritura. Por eso te he prolongado mi misericordia. Por eso Dios es como es con nosotros. Y David lo sabía, que solo el Padre podía cubrir su desnudez. Entonces, todo aquel que es salvo, todo aquel que ha llegado a conocer a Jesucristo, todo aquel que ha recibido la salvación por el perdón de sus pecados, no se oculta. La persona que es salva y ha recibido verdaderamente la salvación no se oculta de Dios, sino que va, si es posible, hasta, ¿cómo es que dicen?, con la cola metida entre las patas, y todavía aún así va todo humillado ante Dios y le dice: aquí estoy de nuevo, Señor, porque tengo que volver a decirte que lo volví a hacer y no me gusta y me da vergüenza. Y a poco que no da vergüenza regresar a confesarle a Dios la misma falta. Pero eso es bueno para mi corazón, porque cada vez que hago eso estoy humillando la carne, y estoy humillándome a mí, y estoy reconociendo que al ir a Dios a decirle y a confesarle es donde está la verdadera solución. Ahora, ¿cómo es que Dios nos ve en esos momentos de desnudez? Y la Biblia nos habla de esto también. Esto es importante, porque Dios lo que ve es la realidad. Él sí puede ver la realidad de nosotros. Dios es realista. ¿Cómo es que Él es realista? Bueno, Él conoce la verdadera realidad suya y mía. Él nos ve tal y como nosotros somos, exactamente como nosotros somos. ¿Cómo es eso? Bueno, Él sabe nuestros errores, sabe nuestras equivocaciones, sabe nuestros temores, sabe la tristeza, sabe los pecados. Él lo sabe todo de nosotros. Y esto es importante porque Él no se asusta de nuestra condición. De hecho, por eso muere Jesús en la cruz, porque nos conoce también el Señor, que Él sabía que la solución tenía que ser completa y total. Y la solución completa y total para el hombre es solo Jesucristo. No hay ninguna otra, no existe. Es Jesús. Pero es completo. El trato de Él va a ser completo con nosotros. Y por eso David tiene toda esta confianza, y le da tanta confianza a David, porque vea lo que Él va a decirnos ahorita. Él sí puede ir con Dios. Vea lo que dice el Salmo 31:6. Dice: entonces, debido a eso, como yo sí puedo ir con Dios, como Él es el único que me puede solucionar mi problema, por eso es que yo rechazo. ¿A quiénes? A los que adoran ídolos. Rechazo a los que adoran ídolos. Y esto es muy importante para David. Y no solo dice ídolos, pero dice rechazo a los que adoran ídolos falsos. Yo solo confío en el Señor. Entonces David lo que declara es que por eso él no va a buscar absolutamente a nadie más que no sea el Señor. Y vea lo que dice: no buscaré ídolos falsos, dice. Y la razón es porque no escuchan, y mucho menos es porque estos ídolos falsos, al no escuchar, al no responder, tampoco pueden perdonar y tampoco pueden corregir. De hecho, es fácil ocultarse hablando con ídolos. ¿Por qué motivo? Porque cuando hablo con un ídolo, ya vengo y solo me arrodillo o lo que sea, y le digo: perdóname, ya, gracias, amén, y ya me voy. Y si es que le tenía que pedir perdón a la esposa, y yo vengo ante el ídolo falso y le digo: perdóname, es que allá le falté el respeto a la Cheli, y ya me voy.
pero no le dije nada y no le pedí perdón a la Cheli, pero sí le dije al ídolo, me estoy ocultando. Y así vivimos a veces la vida, porque ya le pedí perdón a Dios. Sí, muy bien, pero es que heriste a una persona. Fue a una persona que bloqueaste en tu corazón. ¿Cuándo vas a ir a decirle a papá o a mamá o al tío o a la abuela o a la vecina o al patrón de que fue a él con el que realmente tienes un problema? Ah, no, ya le dije a Dios. Pero ¿de qué te sirve decirle a Dios si no lo arreglas con la persona? Entonces, hasta ahí va David diciendo eso. Lo que David está diciendo es: yo no voy con ídolos falsos. Dice: yo rechazo a los que adoran estos ídolos falsos. Yo voy con Dios, que es verdadero. Dios me escucha, Dios me ayuda, Dios me sana. Claro que Dios me va a ayudar en todo esto, pero los ídolos falsos, ¿para qué voy a ir con ellos? Los rechazo. Y esto tiene mucho sentido para mí. Es más, pensaba tanto de esto. Mis vecinos son tan lindos, mis vecinos al lado de la par. Y la señora estaba tan contenta, la hija del señor veterano, estaba tan contenta. Me dice: Dave, me dice, le acabo de regalar mi carro al cura aquí de la parroquia. Dice: le acabo de regalar mi carro al cura de la parroquia. Y carro precioso. Pero como tiene dinero, se acaba de comprar ella otro nuevo. Y me quedo yo pensando, digo, bueno, qué belleza. Pero aunque le regales el carro al pastor, el pastor no tiene manera de que yo cambie la situación de tu corazón. Yo lo único que debo de hacer es hablarte la mera verdad de que los ídolos, de acuerdo a lo que dice este hombre aquí, rechazo a los que adoran ídolos falsos. Entonces, ¿por qué motivos que nos han enseñado a adorar ídolos falsos? En el nombre de Jesús. ¿Por qué nos han enseñado a adorar esto? Y hablarle a cosas que son falsas y no nos siguen diciendo la verdad. Porque yo, desde que vi a su hijo, ¿por qué motivo, tratando de regalarle al cura el carro, está tratando de ayudarse en su corazón? Si me quieren regalar un carro, mire, muchas gracias, quien lo quiera hacer, ¿ok? Muchas gracias. La mera verdad, no lo necesito. No lo necesito. Yo no me regalen nada. Además, recuerda lo que les dije, inclusive para la Navidad siempre pedía yo que me regalaran solo calcetines, porque siempre le quiero regalar algo al pastor. Y lo único que yo necesitaba eran calcetines, pero ya no me alcanzan tampoco los calcetines, ya no los tengo donde guardar. Entonces no me regalen nada. Porque aquí más bien el regalo de Dios para todos es, Él nos está diciendo en la palabra de Dios. Mire, David desde hace tiempo atrás decía: yo rechazo a los que adoran a los ídolos falsos, porque no hay valor en eso, no hay sentido en eso, hay desperdicio de tiempo, hay desperdicio de energía, hay un desperdicio de mí mismo, porque no hay respuesta. No me escuchan. Entonces David es muy importante, porque lo que está diciendo es que yo no lo voy a buscar, porque al no escucharme no me van a perdonar, no me van a corregir, no me van a ayudar a yo vivir mejor. Y en los tiempos de desnudez solo hay uno que me puede dar el vestido correcto, y él lo dice ahí: yo solo confío en el Señor. Amén. Solo confío en Dios, en el Señor. Y esto es importantísimo. Importantísimo, porque muchos de nosotros hemos recibido tanta influencia, y aquí no se trata de ser o cristiano o católico o evangélico o protestante o luterano o bautista o pentecostal. No se trata de ser esto. Aquí se trata de ser personas que hacen como la palabra de Dios dice, nada más. Si solo lo hacemos así, tenemos una gran ventaja. Yo solo confío en el Señor. Verso 21, sigue diciendo David. Luego, Génesis 3:21. Veamos lo que sucede con Adán y Eva. ¿Por qué motivo es que David dice: yo solo confío en el Señor? Bueno, Adán y Eva pasó algo interesante con ellos. Porque cuando el Señor se dio cuenta que ellos estaban desnudos, vea lo que hace Dios. Génesis 3:21. Le dice: luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer, y los vistió. Y esta situación es muy interesante, porque Adán y Eva acababan de pecar. Es el primer pecado que habían cometido. Acaban de pecar, se ocultaron de Dios, no querían hablar con Dios, tenían miedo de Dios, estaban con pecado ya. Y ahí mismo, en el momento de pecado, no solo escuchan la voz de Dios. ¿Puede un pecador escuchar la voz de Dios? Sí. Sí, todos los pecadores, todos somos pecadores, todos podemos escuchar la voz de Dios. El asunto es, cuando escuchamos la voz de Dios, ¿qué hacemos? Y Dios, para mostrarles su amor y su misericordia y quién Él es realmente, es lo que hace: los viste. Alguien más bien se pone a pensar, y alguien diría: no, yo ni para qué me arrimo a Dios, ya la regué, ya pequé.
ya no sirvo, ya no puedo impresionar a Dios. Bueno, tal vez si le regalo un carro al pastor, pero ya hasta el pastor me dijo que tampoco quiere carro, ni calcetines tampoco. Estoy siendo chistoso de algo difícil. Lo que quiero decir es que no hay ninguna otra manera. Es Dios quien nos está vistiendo. Y dice ahí, el Señor les hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Y no solo los está vistiendo en su desnudez de afuera, pero al hacer esto, Dios les está diciendo, no les echo en cara, no los rechazo de que ustedes han pecado y que se escondieron. Y no les echo esto en su cara para hacerles saber qué malos ustedes son. No. Dios los viste, se preocupa de ellos, y aunque tienen pecado, Dios les va a proveer lo que necesitan. Son cubiertos por Dios, no son rechazados. ¿Me escucharon la palabra? Yo no sé si usted lo puede decir. A mí se me hace que hay algunos de ustedes que se sienten rechazados por Dios. No debiera. Hoy usted puede empezar a pensar, Dios no me rechaza. ¿Qué les dije? Dios no. Nunca. Dios no te rechaza. El rechazo no viene de parte de Dios. El rechazo viene de parte del enemigo, que te dice que Dios no te acepta, que Dios no te acepta tal y como tú eres. El enemigo usa esas palabras, pero Dios no te rechaza, y ellos van a ser protegidos, y en medio de su desnudez Dios los protege. ¿Se dan cuenta? En medio del pecado, alguien diría, ¿se merecen qué? Cuando alguien peca y hace lo malo, ¿qué es lo que se merece? ¿La cárcel? ¿Y el rechazo? ¿La muerte? Y ellos no. Dios los acepta, Dios los protege. Verso 22. Y el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Ahora conoce el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y esto es muy importante, y recién lo descubrí también, no lo había visto nunca antes. Vean la belleza de seguir estudiando las escrituras en cosas tan sencillas, que tengo años de enseñar y descubro algo nuevo en 4 o 5 días atrás. Vean lo que sucede. Cuando el Señor dice que el hombre llegó a ser como uno de ellos, que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y era el Padre hablando, entonces lo que está diciendo aquí no solo es que conocen el bien y el mal, y vea lo que dice. Ahora pues, que no extienda su mano y prohíbe de que tome del árbol de la vida y que coma y viva, ¿para cuándo? Para siempre. Aquí hay algo importantísimo, porque los va a proteger al impedirles que tomen del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si comían del árbol de la vida iban a vivir eternamente. Pero había un serio problema, porque iban a vivir eternamente después de haber pecado, sin haber sido perdonados, sin haber sido regenerados. Entonces ellos necesitaban primero la regeneración que vendría en Cristo para tener la vida eterna y la vida como inmortales, aunque habían pecado anteriormente. ¿Por qué motivo esto es tan importante? Porque si ellos vivían eternamente sin regeneración, iban a vivir eternamente en condenación. De hecho, eso existe. Parar de vivir no es parar de existir. Y la Biblia nos advierte de que al final del tiempo va a haber resurrección de todos. Esto no lo enseña. La Biblia habla, todos van a resucitar, pero unos resucitan para condenación eterna y otros resucitan para vida eterna. Y todos los hombres hemos sido advertidos de que eso está en el libro de Dios. Entonces, al no permitirles al Señor que comieran estando en pecado, que no comaran de aquello y que lo comieran, los estaba protegiendo ¿de qué? De condenación, Rosa. Los estaba protegiendo de la condenación. Y esto es importantísimo, porque hay veces que tomamos la religión de esa manera. Voy a la iglesia, más o menos cumplo, más o menos vivo las exigencias, pero aún no he recibido perdón de pecado, aún no he sido regenerado, y entonces vivo
practicando religión, pero aún no tengo relación con Dios. Aún mi pecado no ha sido perdonado. Y al no recibir perdón de pecado, entonces vivo como alguien que está comiendo de las hojas del árbol de la vida. Supuestamente pienso que voy a vivir eternamente. Y aunque voy a vivir eternamente, y es cierto, no voy a vivir para salvación. Ve hasta dónde llega el Señor. Entonces, vivir eternamente sin la regeneración que quiere proveer Cristo es vivir en condenación. Necesitamos ser regenerados primero. Y la regeneración no sucede sin que usted acepte a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Eso se llama nacer de nuevo. Verso 23. Entonces, ¿qué hace el Señor? Ahí en Génesis, el Señor dice, los arrojó del jardín del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Lo expulsó al hombre, lo puso luego querubines, que es uno de los 4 tipos de ángeles que hay. Puso los querubines al oriente del jardín del Edén y puso una espada incandescente, o sea, de fuego, que se movía en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces, desde aquel momento prohíbe Dios la entrada al jardín y al árbol de la vida, pero la Biblia nos muestra que en el tiempo postrero, en un tiempo no muy lejano para nosotros, a nosotros sí se nos da entrada y nosotros vamos a comer del árbol de la vida constantemente. Así es como vamos a tener, ya se nos va a renovar constantemente nuestra vida eterna y nuestra inmortalidad. Ahora, David va a acabar el Salmo 31. Regresemos al Salmo 31. David va a acabar mostrándonos que no solo Dios es realista, pero Dios puede ver a través de cualquier circunstancia y Dios desea ayudarnos. Mejor dicho, no hay nada que a Dios le escandalice. No hay absolutamente nada que a Dios le haga pararse los pelos y que lo haga gritar y decir, ¿cómo se metieron en ese problema? No, ese no es Dios. Eso es una mentira. Dios nos conoce. Salmo 31, verso 7. David acaba diciendo, yo entonces me regocijaré y me voy a alegrar por tu fiel amor, Dios, porque fuiste bueno conmigo cuando veías que yo sufría. Y el sufrimiento de David, recuerden, no era por causas de afuera en cuanto a que personas lo andaban buscando, era por causas internas, por su propio pecado. Sufría y estaba deprimido porque aún no se había abierto completamente con Dios, y ese era el sufrimiento que él tenía. Y mucho del sufrimiento que muchos cristianos llevan es porque aún no tienen esa relación con Dios donde pueden hablar abiertamente. Y entonces dice, tú le diste importancia, dice David, ¿a qué? Vea qué belleza. A las dificultades por las que yo estaba pasando. Y empieza a declarar David que no solo confía en el Señor, se regocija en el Señor, se alegra en el amor de Dios. Cuando sufría, dice, Dios ha sido bueno. Y nos ayuda entonces David a entender que Dios ve a través de cualquier circunstancia. Y estas son las circunstancias que enfrentamos. Mire, las dificultades lo que producen son cosas externas. Las dificultades son asuntos externos que nos molestan y nos producen dolor y sufrimiento. Pero lo que es interno, lo que nos sucede internamente, ¿sabe? Eso produce depresión. Y es importante tratar con lo que nos afecta internamente. Las cosas de afuera sí nos da dolor, sí nos trae tristeza, pero lo que nos pasa por dentro, lo que pensamos, los sentimientos, eso nos deprime. Y hay que tener mucho cuidado cuando un cristiano camina en depresión, porque generalmente es pecado que no ha confesado. Son maneras de vivir, estilos de vida que, aunque es cristiano, no vive en comunión y en relación constante con Dios, y no tiene esa manera de comunicarse con el Señor. Así que Dios para David fue, y todavía para nosotros Dios es bueno. En el tiempo de aflicción, Él lo dice aquí, y Dios ha mostrado también su amor en medio de las dificultades. Nos está diciendo, dice, tú le diste importancia a las dificultades por las que yo estaba pasando. Y esto es exactamente lo que Dios hace.
La naturaleza de Dios es que Dios es amor, Dios es bueno, especialmente en tiempos de dificultad y en tiempos de tristeza. ¿Cómo sé esto? Bueno, presta atención lo que van a poner en la pantalla. Cuando los tiempos son malos por mi propio pecado, ¿qué hace Él? Cuando los tiempos son malos por mi propio pecado, Él perdona. Pero para que Él me perdone, tengo que confesar, tengo que hablar con Él, tengo que tener una relación con Él donde lo conozco de tal manera que no me va a dar temor decirle. Esto es importante, a mí mismo me pasa, a todos nos pasa. Esa es la relación correcta con Dios, es donde aquí vengo de nuevo, tengo vergüenza, pero de nuevo te vengo a poner mi mismo problema a ti. ¿Qué sucede? Cuando los tiempos son malos, porque hay tiempos malos por sí mismos, las circunstancias, vea lo que Dios hace. Dios nos consuela. Y en todos los tiempos, Dios nos protege. Esa es la manera de Dios. Él nos perdona, Él nos consuela, pero Él constantemente nos está protegiendo. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ha visto desnudos. Y para cubrirnos, allá con Adán y Eva, lo que Dios hizo es que Dios mató un animal. Dios fue el primero que trajo muerte a la tierra. Y trajo un animal y mató un animal, y creemos que fue una oveja o varias ovejas, y las mató porque con las túnicas que hizo, los vestidos que hizo de la primera oveja que mató allá, fue con la que los cubrió a ellos, y los cubrió física y espiritualmente. Posteriormente, para nosotros, el Señor permite también, Él ve nuestra desnudez y Él nos quiere cubrir. ¿Cómo lo hizo? Él dio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así entonces el Cordero de Dios viene a cubrirnos también de la misma manera significativa. Y cuando soy encontrado desnudo y no trato de esconderme y acepto y confieso, la respuesta de Dios es increíble, porque no estamos acostumbrados a que alguien nos pague cuando hemos hecho algo malo, que alguien haga algo bueno por nosotros. No estamos acostumbrados a lo que Dios hace. Dios nos acepta. Dios no nos rechaza. Si hay algo que usted puede aprender esta tarde, es: yo soy aceptado por Dios. Pero ¿se ve usted un poquito falto todavía de perfección? Yo también. Y aún así, Dios te acepta. Dios no anda buscando los perfectos. De hecho, Cristo más bien repudiaba. Cristo hablaba bien fuerte con los que creían que eran perfectos, con los que caminaban vestidos de blanco, con los que mostraban su pureza y su santidad por fuera. Y Cristo les decía: y por dentro ustedes hieden, andan podridos por dentro. Cuando el hombre anda así de mal por dentro, viene y le dice: yo no puedo ni siquiera acercarme a ti, porque lo sé, lo veo, aquí está. Y el hombre que se acepta así, Dios dice: yo te cubro, yo te consuelo, yo te acepto, yo no te rechazo. Y esto es hermoso. Esto es un antídoto contra la depresión. ¿Conoce usted a alguien que está deprimido? Preséntele a Cristo. ¿Conoce usted a algún cristiano que está deprimido? Dígale que juntos van a orar para pedir perdón de pecados. Él nos acepta, Él no nos rechaza. Acabemos leyendo la última escritura. Esto le sucede a Abraham, y aquí hay una enseñanza enorme. Todo esto podríamos hacer 2 o 3 predicaciones de lo que les voy a leer, pero solo la quiero leer para acabar. Dice: aconteció ahí en Génesis capítulo 22, dice: aconteció después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dice Dios: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, ve a la tierra de Moriah, que es el monte de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te voy a decir. Entonces Abraham, verso 5, le dijo a sus siervos, cuando llegaron al lugar: esperen aquí con el asno,
porque yo y el muchacho iremos hasta allá, vamos a subir al monte, vamos a adorar. Y vea la palabra que usa ahí, se la subrayé. ¿Qué dice? Volveremos. Y volveremos. Pero ¿a qué iba Abraham? A ofrecer a su hijo. Entonces, antes de ofrecer a su hijo, ¿qué es lo que Abraham ya está diciendo? ¿Cómo sabe él que iba a regresar con un hijo al que iba a ir a ofrecer? No era que en 2, 3, 5, 10 minutos, una hora, su hijo, él lo iba a ofrecer. Dios se lo acababa de pedir, pero así le dijo a sus criados: entonces vamos a ir y vamos a volver con ustedes. Verso 6: y Abraham tomó la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, en sus hombros. Él tomó en la mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Entonces Isaac le dijo a Abraham, su padre: Padre mío. Y él respondió: sí, hijo, dime. He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ya sabía de que se ofreció un cordero, no está diciendo solo un animal. Ya sabía de que se ofrecía lo que había que ofrecer, que le agradaba a Dios. Esto es importante, porque era un cordero. Y, hijo mío, le dice Abraham, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto. E iban los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, Abraham edificó el altar, arregló la leña, ató a Isaac su hijo, lo puso sobre el altar de la leña. Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Estaba listo a cortarlo, degollarle a su hijo, entregarlo como sacrificio. ¿Verdad que nos parece esto horrible? ¿Cómo es posible que Dios haya pedido algo así? No lo entendemos culturalmente hablando, sino lo vemos a la luz de lo que Dios hace. Y ahorita lo van a ver. Entonces, el ángel del Señor llamó desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. ¿Por qué motivo le estaba pidiendo su hijo? Importantísimo, porque era el único, y probablemente lo estaba protegiendo de que Abraham no amara más a su hijo que a Dios. Y eso está en la escritura. No hay nada que debamos de amar más que a Dios. Y le pidió a su hijo solo para probar que estaba dispuesto y creerle a Dios, pero era porque estaba amando más a su hijo que a Dios, y era el unigénito. ¿Y qué sucede? Verso 13: entonces Abraham alzó la vista y miró, y he aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero, que es una oveja con cuernos, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Y alguien, yo creo que recuerda la palabra Jehová Jireh, creo que es como se dice, o Jireh también. Y esto es lo que significa, dice ahí, Jehová proveerá. Por eso se dice hasta hoy: en el monte del Señor será provisto. Lo que es muy interesante, algunos de ustedes lo han escuchado anteriormente, pero lo más interesante de esto es que ahí, en ese mismo monte, en el monte Moriah o Moriah, es ahí donde 2000 años después el Hijo de Dios iba a ser crucificado. 2000 años exactamente después, en el mismo lugar donde el altar se estableció para matar a Isaac, es donde Jesucristo va a morir, exactamente en el mismo monte Moriah. Y ahí es donde el Señor va a ofrecer también a su propio hijo. Y acaba el verso 13 diciéndonos que en el monte del Señor será provisto. Lo que significa ese verso es lo siguiente: que el Señor se iba a proveer a sí mismo. No solo Dios iba a proveer para el sacrificio, pero ¿quién era el que iba a morir en la cruz del Calvario? Jesús. Dios mismo, Dios hecho carne, muere por nosotros. Ahí mismo, en el mismo lugar donde 2000 años antes se le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac.
Todo esto es una manera para ilustrarnos a nosotros el día de hoy en Oceanside, California, cómo es que Dios todo lo había visto desde antes atrás, para que nosotros pudiéramos entender que sí, el Cordero de Dios estaba listo para ser proveído por nosotros, para ser cubierto en nuestro pecado, que no hay ningún otro que pueda cubrir nuestro pecado, que no hay ningún otro en el que haya salvación. Su nombre es Cristo, su nombre es el Hijo de Dios. Él fue ya dado y Él resucitó. Gloria a Dios. Esto es lo que es la palabra de Dios. Lo que a Abraham no se le permite hacer. ¿Qué no se le permitió hacer? Matar a su propio hijo. Dios lo hizo. Amén. Dios lo hizo. Su propio hijo. Descanso. ¿Cómo descanso el día de hoy? Diciéndole lo siguiente: este es el vestido correcto. Todos estamos desnudos hasta que no seamos cubiertos con el vestido que Dios nos da. Es la única manera de ser encontrados vestidos ante Dios, es ser cubiertos con el vestido de Cristo. Es la única manera en que hay perdón de pecados. Es la única manera, es el único camino al Padre. Se los he dicho. Por eso David dijo: no ídolos falsos, no imágenes, no nada de esto. Él es el único que me ha entendido a mí en mi mera necesidad. La corrección entonces empieza cuando entregamos nuestras vidas a Jesucristo, y usted puede entregar su vida en estos momentos. Muchos de ustedes los conozco, muchos de ustedes los he visto, pero esto es algo que se necesita hacer casi a diario, porque el ajuste y la corrección de Dios son diarios, son diarios. Vivir para Dios significa vivir con Él todos los días, en todo lo que hagas. Y esto es precioso, porque entonces ya no te vas a encontrar más desnudo, aunque hay veces que sí nos damos cuenta de nuestra desnudez. Hace pocos días vinieron a visitarme a mi casa algunas personas, y una de ellas es muy seria y le decía: ¿no se ha visto en el espejo últimamente? Y dice: ¿por qué? ¿Por qué? Digo: es porque yo cada vez que me veo en el espejo me dan ganas de reírme, y me río porque me veo la cara de tonto que tengo. Ni para qué dije eso, ¿verdad? Porque lo que le estaba diciendo es: ¿por qué no se ve en el espejo para que se vea la cara de... Eso era una crítica positiva, porque la mera verdad es que anda siempre con la cara. La crítica positiva es difícil de decir. La crítica positiva es difícil de hablar, pero alguien se tiene que atrever a decirnos la verdad. Ahora, ¿te habló Dios? Hablemos con Él. Hablemos con Él. Padre, pongo en tus manos. Pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos primero mi vida, porque la verdad es que tú, al que amas, tú lo corriges. Y a mí me hace buena corrección, Señor. Aunque estoy viejo ya, y me hace buena la corrección de Dios. Yo necesito ser corregido por Dios. ¿Alguien más puede decirle eso a Dios? Señor, necesitamos ser corregidos por ti. No solo para ser mejores, pero para vivir agradándote. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradarte. No es solo venir y estar en la iglesia, Señor. Es venir y estar contigo todos los días. Todos los días. Si hay alguien aquí que le quiere decir: Señor Jesucristo, cúbreme. La verdad es que si estoy desnudo ante ti, tengo pecado, cúbreme. Dígaselo, por favor. Ahí donde usted está, dígale nada más: Jesús, cúbreme. En realidad quiero conocerte. Sí quiero conocerte. Doy gracias en el nombre de Jesús.